Muy buenas tardes a todos. Realmente me parecería muy injusto que haya personas que hayan escuchado mi vivo ayer y otras que se lo perdieron, pero bueno, en ese sentido creo en las oportunidades que le tengo que otorgar porque Dios me da la voluntad y me da la sabiduría para hacer devocionales, para hacer prédicas y bueno, la verdad que soy un bendecido y siempre te digo que vos tenés un don, Dios te da un don, siempre te digo que encuentres la forma para explotarlo al máximo. Amén. Bueno, voy a hablar de la devocional que hice el día de ayer en un vivo por TikTok. Se llama El pecado imperdonable. Obviamente bendiciones a todos los cristianos, a todos los que no son cristianos, a los que se están convirtiendo, a todo el mundo, Latinoamérica. Gracias por todo el cariño que nos están brindando a través de la tribu del oso. Hace unos minutitos atrás, junto a mi mujer, estuvimos dando una explicación escatológica de lo que es la tribu del oso, por qué le pusimos la tribu del oso y que quiero que sepan, más allá que ni nadie nos dijo por qué la tribu del oso. De todo corazón le hice 3 videos para que puedan entender el motivo. Tiene fundamento y yo creo que para sostener una palabra y más la de Dios tiene que tener un fundamento bíblico en este caso, tiene que saber, digamos, leer respecto a punto de vista histórico, una como visión histórica, entender los contextos. Bueno, de eso vamos hablando después. Voy a hablar del pecado imperdonable. Le deseo un excelente fin de semana a todos. En este devocional voy a hablar de lo que mencioné. El pecado que se menciona en Mateo capítulo 12, desde el versículo 24 al 37, habla de los fariseos, que fue una secta judía que como verán ayer expliqué más o menos quiénes eran los fariseos, por qué odiaban a Jesús, su relación que tenía con Jesús. Ellos odiaban a Jesús directamente. No negaban sus milagros, que eran demasiado numerosos y bien conocidos para ser negados. Pero bueno, eran soberbios, eran cretinos, por decirlo de esa manera, porque lo odiaban, pero a la vez no negaban lo que él hacía. A pesar de que los milagros eran de naturaleza enteramente benévola, tan endurecido y tan hipócrita eran los fariseos, que los atribuían a origen satánico. Hasta ese punto han llegado los fariseos a denigrar a Jesús. Jesús en su palabra dijo: un estado de corazón a que ellos estaban peligrosamente cerca. Y además le dijo: ¿qué mal les va a ir, hipócritas? Ustedes les cierran la puerta del reino de Dios a los demás, y ni entran ustedes ni dejan que otros entren. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o no, pero en este sentido no es coincidencia. Es malo aquel pastor que le niega la puerta de su iglesia a alguien que no le cae gracia o hasta siente competencia. A ver, no sos un pastor, sos un pseudo pastor. Vos, si sentís competencia ante un hermano del cristianismo, no sos pastor, porque estás dañando la palabra de Dios, estás haciendo todo lo contrario a lo que Dios te dice. No importa cuántos años de pastoreo tengas, si no sabes usar bien la palabra de Dios. La palabra de Dios no tiene según tu punto de vista. Sí, de alguna manera sí, pero la validez es espiritual. Eso tenerlo en cuenta. De eso no voy a hablar, eso lo voy a aplicar más adelante porque quiero que sepan, si ustedes siguen a un pastor y tienen ciertas dudas, de que el pastor tiene una ética y esa ética tiene que cumplirla. Vos como ser humano también. Pero bueno, el pastor es un ejemplo para los fieles, para los que están en su ministerio, entonces no tiene que tener, digamos, cosas negativas, por decirlo de esa manera. En Lucas, capítulo 12, versículo 10, dice: el pecado imperdonable se relaciona con el negar a Cristo. Por eso, hermanos míos, sepan que el pecado imperdonable fue el de rechazar a Cristo, mientras aún estaban en la carne con su obra sin terminar, y cuando aún sus propios discípulos no le comprendían, era perdonable. Pero cuando su obra estaba ya completa y el Espíritu Santo había venido, entonces, con pleno conocimiento, rechazar deliberadamente el crecimiento de Cristo, que el Espíritu Santo haría,
constituiría el pecado que no tiene jamás perdón, más está expuesto a eterno juicio. Como pastor, como siervo de Dios, como guerrero de Dios, te aconsejo, acércate a Dios, no seas un fariseo, no seas terco. La soberbia no llega a ningún lado, no llegas a ningún lado con la soberbia. Sé humilde, no odies, reza por tu prójimo, no lleves una vida llena de rencor. Porque como dije en un devocional anterior, el que se alimenta de la necedad y la soberbia no tiene buen puerto. Los fariseos no perdonaron, el cretino no perdona, Dios sí, el que está dentro del camino de Dios también. Te aseguro que si negas a Dios vas a perder mucho y es un pecado irremediable. Dios existe, Jesús existe y el Espíritu Santo existe. Te pregunto, ¿no te bastó lo que hizo Dios a través de Moisés en el desierto? ¿No crees? No peques de ingenuo porque Jesús murió por tus pecados y lo que estás ignorando y lo que vos estás ignorando. Él pagó por vos, Él fue crucificado por vos, no seas ingrato. Dios te ama a tal punto que mandó a su Hijo a la tierra por vos. No seas como los fariseos que eran selectivos para elegir quién entra y quién no. Te aclaro una cosa, si un pseudo pastor dice, él sí, vos no, alejate de ahí, no es por ese lado, no es por ese lado. El pastor no puede ser prejuicioso, el pastor no puede hablar mal de nadie, el pastor no puede venir por chisme, porque por más años que tenga dentro de una congregación, te digo una cosa, sos un soldado de Satán, porque vos no estás usando la palabra de Dios como tiene que ser usada, porque Dios te está hablando para que vos le comuniques a las personas, para que lo hagas a través del corazón, del alma, teniendo virtudes, no falencias. Falencias la pueden tener, ojo, pero yo me refiero al daño hacia el prójimo. Eso no lo puede tener un pastor. No sos nadie para elegir en el reino de Dios quién queda afuera y quién queda adentro. Y volviendo al tema, ¿cómo se comete este pecado? 1. Atribuyendo la obra de Dios al diablo. Fuertísimo lo que han hecho los fariseos. ¿En qué cabeza entra que Dios y Satanás están en el mismo camino? Pero por favor, es imposible mezclar lo celestial, puro, perfecto, noble, con lo malévolo, satánico, proveniente de las tinieblas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice, el que comete pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. Quiero que sepas algo, hermano mío, Jesús apareció para destruir las obras del diablo. Punto 2. Considerando al pecado como algo bueno, hermano mío, esto es un principio que te lo voy a decir. Pecado significa muerte. ¿Cómo un pecado se puede considerar bueno? Por favor. En Santiago, capítulo 1, versículo 15 dice, el pecado engendra muerte. De estos malos deseos nace el pecado y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte. Mirá lo que te voy a leer. Bendito seas Dios Todopoderoso. En Romanos capítulo 6, versículo 23 dice, la paga del pecado es muerte. Sépanlo, pecado es sinónimo de muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Qué distinto, ¿no? Pues el pecado solo produce muerte, mientras que el regalo de Dios da vida eterna cuando creemos en Cristo Jesús nuestro Señor. Más claro que echarle agua, hermano mío. Si pecas, vas hacia la tumba. Si estás en el camino del Omnipotente, tendrás vida eterna, hermano mío. Mirá qué distintas son las cosas. ¿Cómo no vas a estar en el camino de Dios Todopoderoso? ¿Cómo no te vas a meter en el cristianismo? ¿Cómo te cambia la vida? 3. Distorsionando las verdades sagradas acerca de Dios, convirtiéndolas en mentiras. Muchos pastores hacen esto. Pseudo pastores. Tengan mucho cuidado, que no todo lo que brilla es oro. Por favor. Eso lo vamos a explicar en otro video. Ustedes quédense tranquilos. No va hacia alguien en particular ni nada, sino porque uno leyó lo que es la ética pastoral y ha observado las malas interpretaciones de algunos que dicen ser pastores, y eso no es perdonable, porque estás usando la palabra de Cristo de mala manera y a tu beneficio. Detestable, repudiable. Recomendación: leer e interpretar las Sagradas Escrituras. Si tenés alguna duda, consultame o consulta al pastor o maestro que conozcas. Pero ojo, hay muchos pseudo pastores que le hacen daño al cristianismo diciendo barbaridades. Eso sépanlo. Pecan a veces de egocentrismo y son soberbios en cierto punto.
en vez de decir no tengo que consultar para quedar bien, dicen cualquier paparruchada, dicen cualquier cosa. Y hasta inventas bibliografía inexistente. Por favor. Por eso, hermano mío, cuídate de los falsos predicadores, de los falsos profetas, como lo han dicho en muchos pasajes bíblicos de las Sagradas Escrituras, que no son nada éticos dentro del cristianismo. Perdón que sea reiterativo, pero mi deber como cristiano es cuidarte, hermano mío, es cuidarte, para que no entres en esa. No distorsiones lo que está escrito, porque las Sagradas Escrituras no es cualquier libro. Vos cuando lees un libro podés interpretarlo de muchísimas maneras, pero la Biblia no. No me refiero, no podés transformar lo que está escrito porque algo de abajo hacia arriba, algo sagrado, algo divino, algo celestial. No conviertas en mentira algo que está claro. Dios te va a castigar. Odia a los mentirosos. Próximamente un devocional relacionado a los mentirosos. Y a los que predican a su conveniencia. También voy a hacer un devocional porque es mi obligación explicarle a ustedes. ¿Saben por qué es imperdonable? ¿Qué pregunta? ¿Saben por qué fue imperdonable el pecado que los fariseos han hecho? Tiene que haber un gran motivo, uno diría, pero hay dos grandes motivos. Uno, este pecado entristece al Espíritu Santo y lo corre la vida del pecador. Fuiste. Dos, sin el Espíritu Santo no hay lugar para el perdón. En otro devocional vamos a hablar de lo que es el Espíritu Santo, para quienes no saben, porque como reverendo tengo el deber cristiano de enseñarles con toda mi humildad. Dios te quiere en su camino. Voy terminando, espero que le haya gustado, pero antes de terminar, un párrafo más. El Espíritu Santo es el consolador, es quien te escucha cuando pedís, cuando te descargas por tus ataques de nervios, es quien te escucha cuando llorás, es quien está en las buenas y te cuenta las malas. Es tu mejor amigo. ¿Cómo lo vas a decepcionar si Él a través de Dios te levanta cuando estás por caer? Hermanos míos, agradecimiento total hacia ustedes. Espero que les haya gustado este devocional. Los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Buen sábado. Amén.